alergia al esto. Bueno, Arrastion eta eskerrik asko na etortzeagatik. Atzoko saioan literatura izan zen hizpide, Bilbao Poesia ziklo honetan, eta gaurkoan ez gara gehiegi aldenduko Pots bandatik, baina zinemaz arituko gara Jose Julian Bakedanorekin. Pots bandako kide ahastutzat har dezakeguna. Seguraski hona gerturatu zareten askok, edo gehienok ezagutuko duzue Bakedano. Bera da artista eta sortzaile berezia, bitxia, eta Bilboko kulturgiroaren sustatzaile eta animatzaile nekaezina izan da urteetan zehar. Artearen eta zinemaren inguruko 11 idazlan argitaratu ditu, zenbait aldizkaritan, Film Ideal, Ibaizabal, Zeruko Argia, Anaitasuna, Garaia edo Mikeldin adibidez. Baita David Ward Griffith eta Norman McLaren zinegileei buruzko liburu bana ere. Baina batez ere zinemagile eta zinema programatzailea izan da. Hainbat arte erakusketa antolatzeaz gain, Zinebirekin elkarlanean ibili da 1978tik, eta Bilboko Arte Ederretako museoko zuzendari orde izanik, abian jarri zuen 1982an zinemateka oraindik dirauena Azkuna zentroan. Zinegilea da Jose Julian, baina zinegile baino nik neure egin nahi ditut Santos Zunzunegi bera definitzeko erabili zuen esamoldea, eta da zinema gizona dela bere zinemaren alderdi guztiak jorratu dituelako. Bueno, Jose Julian decía que eras un hombre de cine, he hablado un poquito de todas tus actividades, todas tus facetas y de cómo has animado el ambiente cultural en Bilbao en torno al arte y al cine, pero enlazando un poquito con la sesión de ayer, tú has tenido muchísima relación con el grupo Pots, se puede considerar que has sido también un poquito miembro, ¿no?, de la banda. Bueno, yo era una especie de miembro agregado, porque tenía amistad con Joseba Saronandia, que era un integrante del grupo, que un día me vino a ver para para componer el grupo, que eran Bernardo, Jimo, Rupert y John Juaristi, que haría falta un sexto. Entonces yo le propuse Manu Ercilla y entonces se integró Manu en el grupo. Yo solía asistir, pero yo no era del grupo Pot, que eran 6, que luego se fue ampliando, reduciendo según el número, sino que era una especie de, en las cenas, de animador, no en todas las cenas. Y escribí en el número 5 un artículo que era un homenaje a Andrés Malraux, me acuerdo, y las condiciones de Pot eran que había que escribir en euskera, luego no firmar, sino que había que utilizar seudónimo, luego que la revista debía de ser ausente de publicidad y después distribuida por nosotros mismos. Ese comportamiento económico de la revista era bastante ineficaz. Y en el número 6, que era el extraordinario, que se llamaba Pot Tropicala, hubo que acudir a otras fuentes de financiación, que los gastos se reducían a la imprenta, pero eran unos gastos bastante considerables. Pot, ¿qué aportó a la cultura vasca, a la literatura vasca? Pues aportó un aire nuevo, porque la literatura vasca, a excepciones como Aresti o Chillardegui, estaba anclada en un mundo antiguo y bastante clerical. Entonces, Pot aportó lo nuevo tanto en los temas, que eran temas literarios de todo tipo, como en el euskera. Según dice la gente joven que se dedica a escribir en euskera, hay un antes y después de Pot. ¿Y por qué el mito Pot? Pues el mito Pot yo creo que ocurre por dos cosas. Uno, por esto que he hablado, de que
incidió en la creación de una nueva literatura euskaldun, pero por otro lado porque todos los miembros de ese grupo más o menos luego destacaron en otras actividades. Todos son conocidos y algunos más famosos que otros, pero desde Bernardo a Joseba Sarrenandia han hecho su carrera y han tenido una continuidad literaria muy importante. En Pot había que ser escritor, había excepciones. Rupert, por ejemplo, todo el mundo sabe, pues es músico. Y yo era más o menos cineasta. Más o menos no, eras cineasta, José Julián, ya habías hecho un par de ya películas. Había hecho algunos cortos. Pod surge en el 77, 76, y yo en el 72 había hecho ya 4 cortos. Bueno, ¿sigo? Sí, no, como que me interesa bastante el tema de las tertulias, las reuniones que hacía la banda, porque me imagino que aquello era un torbellino pues de ideas. Bernardo siempre había tenido mitificado las tertulias que había ido en Bilbao, siempre, alrededor de la granja o alrededor de otros cafés, en Iruña, sobre las tertulias que hacían los escritores. Entonces, esto era una especie de resurrección de esas tertulias, pero por gente euskaldun. Y las tertulias son importantes, yo creo que no sé por qué se ha perdido esa costumbre, porque en las tertulias se ayuda uno mucho a otro a coger información, tanto para lo que más nos interesa, que es lo literario, como para otras cuestiones. Entonces, es enriquecedor y también es un contraste de opiniones, hay debates, o sea que en el fondo no es una pérdida de tiempo, sino que es una cosa muy positiva. Es una pena que no existan ya. No, ahora hay redes sociales. Que ahora hay redes sociales. Sí. Que no sé si es sustitutivo apropiado de la conversación cara a cara, pero bueno, es lo que parece a lo que se tiende ahora. ¿De qué clase de literatura hablabais? ¿Cuáles eran vuestros referentes? Porque me imagino, ayer se habló bastante de cuál era el ambiente, las imposiciones de la censura, era difícil acceder a determinada literatura. ¿Dónde rastreabais vosotros lo que os interesaba y cuáles eran más o menos los referentes literarios de los que hablabais y que luego... Pues hay un poema de Joseba Sarrenandia que está en el primer libro que escribió de poesías, que se publicó en el 81, que todo el poema son nombres de escritores que forman entre sí un poema. Y ahí en ese poema están todos los referentes de Pot. Y son desde Kafka hasta Melville, pasando por Borges, Dino Buzzati, Faulkner, todos estos. Con respecto a la tradición anterior de la literatura vasca, vuestra actitud... No había... Esto yo no soy el más adecuado para hablar, pero no había referencias a la literatura vasca, mejor dicho, a la literatura euskaldun anterior, porque a la vasca, que es Unamuno, Baroja y tal, sí había. Lo que no había es una reflexión consciente sobre el hacer literatura vasca. Había una importancia dada a la literatura en sí. Lo que pasa es que se tenía que vehicular por el idioma euskaldun. O sea, la literatura vasca, como lo que se hablaba es de literatura. Y es lo importante. Y de ahí surgió la obra que surgió de Bernardo, de Joseba, de Jimu y de Jon, etc. Tú entraste en el grupo un poquito a través de Joseba. Joseba no estuvo ayer aquí, tampoco Manu Ercilla ni Jon Juaristi. ¿Qué papel tenían estas personas, los ausentes, digamos, en la sesión de ayer? Porque tengo la impresión de que Joseba era uno de los grandes dinamizadores del grupo. De hecho, se mencionó que en el momento en el que fue detenido el grupo digamos que se disolvió o perdió cierto impulso.
Bueno, los grandes dinamizadores del grupo eran Bernardo, que ejercía su autoría, digamos, como de líder, sin llamarse así, claro. Y luego el mayor activista era José Sarglandia. Y luego John, para el segundo número tercero ya no estaba. No estaba porque se fue a vivir fuera de Bilbao y otras cuestiones. Y luego Manu Ercilla, y Jimu y Rupert asistían más como conversadores en las cenas. Luego a las cenas se fueron agregando más de esos 6, entre otros yo, y más gente, sobre todo gente como ilustradores que ha tenido POT, que ha sido Urrutia Capó o Fidel Azcoaga, o también uno importante en POT fue Susperregui, porque hacía fotos que luego se publicaban en la revista. Y luego, para el último número, para el POT Tropicala, ya se invitó a todo el mundo que escribía en Bilbao. Y en ese número habrá 20 y tantos escribiendo. ¿Había una intuición de lo que el grupo podía dar, es decir, que los componentes del grupo iban a tener esa trayectoria? ¿Era una cosa más espontánea, más lúdica? Bueno, el grupo no era pretencioso, no se era consciente de que se estaba haciendo lo que ahora se le da a POT una importancia histórica, sino era una cosa lúdica. O sea que lo que se trataba es, hablando en serio, de pasárselo bien. Entonces, luego el hecho es de que se tenga su importancia o no, ni se discutía ni se pensaba en ello. Sí es verdad es que se tomaba la literatura muy en serio. O sea que todos los escritos que hay en POT, o casi todos, más los que venían después por cada uno de ellos, están hechos con un rigor pues muy excepcional para nuestro entorno, ¿no? Sí, y tú que personalmente, como miembro activo del grupo, y con vistas a la trayectoria que tú luego has tenido, ¿tú cómo valoras POT en tu trayectoria y un poquito también el legado que crees que ha dejado? Yo POT valoro en que me dio amigos. O sea, tengo amistad con Bernardo, tengo amistad con Rupert, tengo amistad más amistad con Sarri, con Joseba, con Manu Ercilla, mucha amistad. Y eso es lo que más me aportó, la amistad con ellos y que seguimos intercambiándonos ideas, información sobre libros y películas, etc. Para mí el mayor valor es ese. Y luego el valor histórico, social de POT, pues es el que he explicado antes, que es un mito que surgió, que hizo que hubiese una ruptura en el euskera. Y esa ruptura fue muy positiva para todos los que luego escribieron más tarde. Bueno, pues si te parece bien, vamos a proyectar ahora 3 trabajos de José Julián. El corto experimental B, el Ikuska número 9, dedicado al arte vasco, y un trabajo de ficción titulado La carta del amigo. Luego subiremos de nuevo para comentar un poquito y dar palabra también a los asistentes.
Neolitikoan jatorrizko euskaldunaren ezaugarriak azaltzeko nahikoa dugu kroletxak historia aurreko artearen evoluzioan duen zerikusia labur-labur aitatzea. Adierazpenaren mundu simbolikoa epe bitan osatzen da. Lehenengoan, arteak kanpoko munduan nola azaldu bilatzen du. Arte adierazpidea sendotuaz doa. Gero, bigarren epean urritzen hasten delarik gizonaren gana itzuliz dator. Isiltasun baten barruan sarturik norbere barruaz bat egin arte. Hau da, zehatzago esan da, kroletxaren aurretiko gizonak, kanpomunduaren nahasteak menderatuta, bere izateaz topo egiten duela eta konfiantza hortan babesten dela. Honela, bere erlegiozko usteak aldatu egiten ditu, hizkuntza aberaztu eta berez dagokion bizikeran sartu. Portaera bikoitza, berberarena eta bestea. Berarenaz bizi eta zaindu egiten da, besteaz, kanpokoen gana azaldu eta defenditu. Nere herri zaharrari, nere aberri gazteari, nere lan osoa bihotz-bihotzez opa diot. Esate baterako artea, lehendabizi bide batetik, gero bide zigoretik, eta orain kamilu luze zailenatik. Beste aldetik, artista, iritsi naiz basora, bilatu nahian pago eder bat, eta arkitu ditut uso mordo bat egazitzuri. Orain, sozietatea. Sua pizten dut, eta bere sugarrakin, jute naiz bat eginta sua osoarekin. Cuando estoy trabajando me expreso en un lenguaje que trata de ser lo suficientemente válido por sí mismo como para no necesitar defenderlo con otros medios. En mi trabajo creo que existe una constante que es como una impotencia frente a la obra que va saliendo de mis manos. Esto me obliga a una lucha y un diálogo con la escultura cuando se va formando y adquiriendo vida propia. El resultado es siempre imprevisible. Pinto viviendo la vida de mi pueblo, principalmente el mundo del trabajo. He surgido en una familia de trabajadores y en ella me he impregnado del contenido de la clase obrera y naturalmente es a través de el pensamiento de la clase obrera, de las vicisitudes de la clase obrera, como yo veo el conjunto de las realidades de todas las clases sociales de Euskadi. Y naturalmente mi compromiso creo que lo voy adquiriendo a través de ser fiel reflejo de esas vivencias de mi pueblo. Porque me
Normalmente mi problema cuando estoy pintando es no tener ni imágenes, ni ideas, ni nada. O sea, que el trabajo mío suele ser procurar no ser cogido, porque una imagen ahora que estoy trabajando, una imagen, o sea, una palabra es una imagen, ¿no? Pues ya te lleva a otra cosa, que no es la imagen que va a salir a través de la mano, ¿no? Que está, ya ves que está trabajando y la mano va a sacar la imagen. Es procurar que no haya ninguna imagen, nada más que la acción que genera la imagen. O sea, porque estamos trabajando en la pared, en una pared. Y esa es la vida, ¿no? Ante una pared desconocida. Jugar a las mamás. Jugar a las mamás. Jugar a los mentirosos. A los mentirosos. Jugar a hacer comiditas. Hacer comiditas. A la pelota. Intentar demasiadas preguntas. La última, la pelota no entró porque se no real este caso. Así que sin la pelota vamos a sortear. El coche. Han sido 19 respuestas acertadas. Este coche. 45 pesetas cada una. 435 pesetas. El paisaje ha sido hasta ahora el motor fundamental de toda mi pintura. Cuando iba al campo a pintar tenía pocos años. Después pintaba un paisaje inventado en el taller. Ahora voy como de chaval al campo, con el lienzo, incluso a los mismos sitios que antes iba. Después en el taller transformo lo que he pintado, siempre con un sentido grande de la libertad. Nire herriaren oraintasunean egiten dut lana. Honen bestez, zahar berritu egiten den tradizio kultural eta sozial batetik natorrela esan nahi dut. Nire lanarekin eta neuri dagokidan adierazpide formalarekin iraultzea egiten ari den herriaren arazo bereziak adierazten saiatzen naiz. Errealitatearen kritika egin nahi nuke maila plastikoan. Neure herriarekin ohartuan eta oharkabean lotzen nauten ezaugarriak ditu beraz.
Querido Miquel, he dudado en escribirte esta carta después de estos meses de silencio por ambas partes, pero me he decidido a expresarte lo que siento, porque en cierto modo este silencio anula lo que de verdad hubo en nuestra relación. Mi última carta fue antes del verano y después no tuve noticias tuyas. Sin embargo, lo que más me preocupa fue tu actitud en la visita que te hice en mayo. Me mirabas con ojos de extraño, como si hubiese una cortina invisible entre los dos. Todavía guardo un recuerdo maravilloso del día en que nos conocimos en la librería. La culpa de todo la tuvo el libro de Gore Vidal. Yo vi cómo lo ojeabas y me acerqué para hablarte del escritor. Después seguimos hablando, nos fuimos a tomar una copa y ahí comenzó una amistad que dura hasta ahora. Espero. Estaba claro que ninguno de los dos andaba buscando sexo, aunque por insinuaciones de ambos nos dábamos a entender que esa posibilidad sería bienvenida. Y así llegó lo que irremediablemente tenía que llegar. Salíamos de vez en cuando solos, aparte de tu cuadrilla, y yo me fui enamorando de ti, mientras tú, al principio, te dejabas hacer. Y más tarde, viví el año mejor de mi vida junto a ti, con una relación plena y satisfactoria. No me arrepiento de nada. Pero llegó el día de tu detención. Habíamos quedado en la estación y tú no aparecías. Volví a casa abatido pensando que lo nuestro se había acabado, pero no era eso. Me llamó Aitor y me contó que te habían detenido, seguramente como presunto colaborador. Ahora recuerdo que tus palabras cogieron nuevo significado. Cuando te acosaba preguntas sobre tu vida, tú me contestabas, deja que guarde algo para mí, y no sospeché nunca que eso se podía deber a tu compromiso político. Se me derrumbó el trabajo, la casa, la ciudad. Todos los lugares por los que pasaba cotidianamente evocaban anécdotas que habíamos vivido juntos. Y el resultado fue una experiencia asfixiante. Por no decir insoportable. Yo te sigo queriendo, y por encima de todo está nuestro cariño. Mi situación de ánimos me obligó a regresar a Madrid, pero en ningún caso para olvidarte o alejarme de tu mundo. Simplemente necesitaba distancia de toda nuestra experiencia para poder emprender una nueva vida, ya que tú no estarías en libertad. Lo que más anhelo es verte libre, porque de esta manera yo también me libraría de esta horrible soledad. Durante estos 3 largos años en los que estás en prisión, he sentido muy fuerte el sufrimiento. Ya sé que no tanto como tú en tu condición de preso, pero todos los días te tengo presente y solo espero el día de verte libre.
por lo que te quiero expresar, al margen de consideraciones ideológicas, de que siento el sufrimiento como un valor inútil y que hay que tratar de que acabe cuanto antes. Es lo que de verdad siento. No sé, quizá piensas que opino así porque soy español. No sé. Aquí tienes, Miquel. Un balance sincero de nuestra amistad. La piedra está en tu tejado. Yo te esperaré siempre, en la calle, para seguir compartiendo juntos nuestras vidas. Mikel maitea. Azken hilabete hauetan isilik egon eta gero, zalantza handiak izan ditut gutun hau idazterakoan, baina zer sentitzen dudan adieraztea erabaki dut, isiltasun honek deuseztu egiten duelako gure harremana. Uda baino lehenago idatzi nizun azken aldiz, eta geroztik ez du zure berririk izan. Hala ere, maiatzean egin izun bizitak utzi ninduen arduratuta. Giro gogor hartan ezberdin aurkitu zintudan, eta arrotz sentitu nintzen neu ere, gortina ikustezin bat balego lezgu bion artean. Liburu dendan elkar ezagutu genuen eguneko oroitzapen zoragarria dut gorderik. Gore Bidalen liburu bat izan zen errudun. Gainetik irakurtzen ari zinela ikusi nuen, eta idazleari buruz hitz egitera hurbildu nintzaizun. Hizketan jarraitu genuen, gero, zerbait edatera joan ginen. Benetako adiskidetasuna hasi zen orduan, nigan behintzat, bizi-bizirik jarraitzen duena. Garbi zegoen ez bata ez beste azgen biltzala sexu bila, baina bi onkeinuek ematen zuten aditzera, ongietorria zatekela aukera hori ere. Eta horrelase gertatu zen, nahi eta nahi ez gertatu behar zuena. Biok biotara ateratzen ginen lantzean behin, zure kuadriaren gandik aparte, eta ni maite mindu egin nintzen. Zuk artean, joaten usten zenion zure buruari. Hurrengo urtea, inoiz bizi izan dudan onena izan zen, harreman oso eta betegarri batekin. Baina atxilotu zintuzten eguna iritsi zen. Geltokian genuen itxordua eta ezinen etorri. Lur jote itzuli nintzen etxera, gure arteko amaitu zela pentsatuz. Baina esen horregaitik izan,
Aitorrek deitu zidan, atxilotu egin zintuztela esanez, ustezko laguntzaile bezala seguruenik. Zure berbek, esan nahi berria hartu zutela dut gogoan. Zure bizitzari buruz galdezka astutzen zintudanean, gutxi zerbait neuretzako gordetzen, erantzuten zenidan, eta niri ez zitzaidan behin ere bururatu, zure konpromesu politikoagatik izan zitekenik. Lana, etxea eta hiria gainera etorri zitzaizkidan. Egunero zeharkatzen dituen lekuak elkarrekin bizitako anekdoten oroigarri ziren, eta itogarria gertatu zitzaidan ura guztia, jasanezina. Zurekin maiteminduta jarraitzen dut, eta hori edozeren gainetik dago. Nengoen moduan egonda, Madrilera itzultza erabaki banuen, esen izan inola ere zure munduaren gandik urruntzeko, eta gutxiago oraindik zuta zahanzteko. Distantzia apur bat behar nuen egoera berrira egokitzeko, zu ez baitzinen aski izango. Eta zu aski ikustea da gehien desio dudana, bakardade latz honetatik askatu nadin neu ere. Gartzelan daramatzasun 3 urte luze hauetan, lehenago bazirenik ere sinistu gura ez nuen izugarrikeriak ezagutzea suertatu zait, eta neure baitan bizi izan du sufrimendua. Ez zuk adina noski. Baina amets gaizto honetan bezala, zure ametsetan ere hartu nahi dut parte, eta honek guztiak merezi izango duela espero dut. Egunero zaitut gogoan, eta aski izango zaren egunaren zainago, aski izango garen egunaren zain. Bitartean, idazten jarraituko dut, baina nahiago dut bizitarik ez egin. Ezin zaitut egoera iraingarri horretan ikusi, gatibu. Ulertuko duzula espero dut, eta gutunak erantzuteko eskatzen dizut. Ni beti izango nauzu zai, kalean, elkarrekin bizitzeko eta elkarrekin jarraitzeko. ¿Se me oye? Sí, se nos oye. Bueno, hemos visto aquí una muestra de cada una de las patas que forman tu trayectoria. Por una parte la beta experimental, por otra parte el documental y la ficción. Si quieres empezamos por orden, empezando por Vi, que es también esta beta experimental con la que tú empezaste ayer. Bernardo Achaga dijo que en aquellos, o sea, que en Poch influyeron mucho los vientos de la época, y decía que quizá tendieron hacia la vanguardia porque era una manera también de esquivar la censura. Pero tengo la impresión que en tu caso esta inquietud por lo experimental no tiene ese propósito. Yo no hice Vi porque estaba a la moda en el cine experimental, que estuvo más tarde. Yo hice Vi por dos cosas. Una, porque siempre había sido
un fan del cine surrealista y dada, y luego le conocí a John Cage, que era el que vino a los encuentros de Pamplona. Le conocí no físicamente, le conocí su obra. Por la obra. Y entonces uní, ya que sabía una obra que había de Duchamp, que homenaje a Duchamp de John Cage, uní a la película. La película nació con un juego de palabras que es Aman Ray, en castellano, Aman Ray, todo Marcel Duchamp, que si se lee en inglés quiere decir un hombre rayo para Marcel Duchamp. ¿Y por qué Man Ray? Pues porque Man Ray hizo la primera película del año 22 con título en euskera, que se llama Emak Bakia, que luego han hecho un homenaje a Emak Bakia, Óscar Alegría, con Achaga y con Rupert, pero que no me citan a mí con esa película, que sin embargo el primero que habla de esa cuestión fui yo, pero es igual. El asunto está que vi, ahora me parece un rollo, o sea, es muy difícil de aguantar. Si durase, es una película que quería ser sobre el tiempo, sobre cuánto dura un proceso de imágenes que no eran realistas. Y lo que sí me funciona bien es el ritmo, es decir, que hay veces que por puro azar el cambio de imagen está muy unido al cambio de sonido. En ese sentido sí me funciona bien, pero en otros no me funciona. Pero bueno, como lo he visto tantas veces, para mí esa película, si no has visto nunca, puede darte un efecto sorpresa. Ahora para mí no. Bueno, pero sí entroncaba, aunque no fuera parte de una corriente, sí que había un cierto cine experimental en aquella época. Se da en otras vertientes de mi faceta, o sea, en los documentales también se da, todos los documentales que he hecho sobre arte, pues tienen la cosa esa de hacer un experimento diferente con cada artista. Por ejemplo, el que hice con Chillida es muy diferente que el que hice con Nagel, o el que hice con Néstor, etcétera. Entonces, la faceta experimental sí está metido en la faceta documental. Sí, es difícil distinguir, ¿no? Sí, lo que se puede considerar documental de lo que es una... Pero bueno, quiero decir, tratándose de arte y además de artistas que se pueden considerar ya modernos, también es un tratamiento, ¿no? que es adecuado para hablar de esas obras. Ahora que has usado la palabra moderno, modernidad, o que luego después de post se habla de la posmodernidad, lo que sí hay digamos, una brecha en POT, entre la revista POT, antes de POT y después de POT, que es la idea de modernidad, cosa que no existía en la cultura vasca. Solo existía en la cultura vasca en las artes plásticas, pero en la cultura literaria siempre estábamos anclados en el pasado. Entonces, la idea de modernidad es una idea, o la búsqueda de lo nuevo es una idea que sí está en el propio sentido de POT. Y también un poquito en el cine, ¿no? En los 70 tú haces Vi, pero bueno, estaba Zulueta en Donosti también haciendo cosas experimentales, Sí, Javier Aguirre... Sí. Quiero decir que quizá Pero no teníais contacto entre vosotros, pero sí que hay una cierta necesidad o una inquietud, ¿no? Por experimentar con el cine en distintos... El cine no narrativo. Eso es. Un poquito también pues este sentido de ruptura. El Ikuska hemos comentado ahora mismo que todavía está muy vigente. Bueno, no sé si la gente sabe exactamente en qué consistían los Ikuskas, que era una serie de reportajes. Era una serie de 20 cortos que producía Antonio Ezeiza con la ayuda de Caja Laboral y de la Fundación Orbegozo. Y era de varios temas, todos que tienen que ver con la cultura vasca. Entonces a mí me tocó hacer el 9º, que me encargó Ezeiza sobre arte y pintura de aquí. Entonces me dio plena libertad para que elija a los artistas que yo quería.
En 10 minutos que dura exactamente el documental, que son 300 metros de 35 milímetros, no cabían más de 10 artistas. Entonces tuve que hacer un artista por minuto, usando uno muerto que era Arteta y luego 9 vivos. Oteiza no quiso salir, pero quería que se lea ese fragmento del Cosquetanden que se escucha. Y los demás hicieron cada uno, no sabía qué hacer yo con ellos, y se me ocurrió hacer experimentos con cada uno. Entonces Valerdi me dio la clave, me dijo, ¿sabes lo que tienes que hacer? Mostrar qué están haciendo en ese momento. Entonces, en el momento que les fui a filmar, todos los que salen ahí, Larrea, Ibarrola, Valerdi, Ortiz Erguea, Morrás y tal, estaban haciendo esa obra que se ve. Eso le da a la película una frescura y una sinceridad que no hubiese tenido un documental oficial o clásico de voz en off, hablando de ellos, etcétera, etcétera. Es verdad que en la copia que hemos visto no está subtitulado el nombre de cada artista. Entonces, la gente que no conoce les puede confundir alguno, pero ahora son todos famosos. Sí, sí, es que a eso me refería, que quizá revisitando ahora los Ikuskas, sí. Algunos quizá tienen un aire demasiado localista o demasiado pegado al tiempo. Bueno, era también una intención, ¿no?, de la serie, mostrar cuál era la situación de Euskal Herria en ese momento de la transición, las opciones nuevas que había, o sea, el nuevo ambiente sociocultural, etcétera. Y en ese sentido quizás se han quedado muy anclados en su tiempo, pero tu Ikuska precisamente... Por dos problemas. Uno por lo que dices tú, que es que están muy anclados en el tiempo que se hicieron, que es desde el año 78 al año 82, pero también porque en ese momento no existía ETV, y ETV suplió la cosa esa de actualidad vasca y de etnografía que incorporaron los Ikuskas. Entonces ETV desplazó a la serie Ikuska. Aunque luego fue emitida por ETV toda la serie. Sí, lo que pasa que en tu caso, aparte de que, claro, los protagonistas son artistas que han tenido ya una trascendencia fuera de las fronteras de Euskal Herria, el hecho de que tú hayas orientado tu reportaje quizá desde, no tanto hablar del artista en sí, sino de su propia concepción de su trabajo, de cómo cada uno de ellos entiende el arte. Eso es algo universal, eso es algo que no va a quedar obsoleto nunca. Por eso pienso que quizá tu Ikuska es casi de toda la serie probablemente el que mayor vigencia tiene y que va a seguir funcionando, ¿no?, en adelante, porque habla de la creación, habla del concepto de arte y de cómo un artista se enfrenta a eso, ¿no?, como algo conflictivo. Además, todos hablan de como una especie de lucha con su obra. Luego, muy importante en mis cortos y en mis películas es la música. Entonces, en Ikuskara metí 10 músicas diferentes, y la última es de Mikel Laboa, y la obra de Mikel Laboa me gusta mucho cómo se corresponde con la obra de Morrás. Me gusta muchísimo ese fragmento. Sí, tiene el tratamiento de la banda sonora, lo del 1, 2, 3... También eso se le ocurrió a Zumeta. Se le ocurrió a Zumeta. Porque los cuadros que hacía Zumeta en esa época son todos sobre el deterioro que tiene lo cotidiano. Ya. O hablando un poco, riéndose de los pequeños burgueses. Entonces me ocurrió, ¿por qué no le metemos esta música, la del 1, 2, 3, que dice lo que son ellos, ¿no? Esto que estamos hablando ahora, de cómo partes de lo local, partes de los temas vascos, pero no te quedas ahí, sino que trasciendes o intentas que tenga una vocación universal los relatos, yo creo que eso también se ve mucho en la ficción, ¿no? Sobre todo en Oraingoz izen gabe, que para mí es
tu trabajo de ficción más redondo, y también en La carta del amigo. Noraingoz izen gabe, que estaba basado en, o sea, el guion es de Atxaga, pero os basasteis en un relato de Borges. Sí, La intrusa. La intrusa, y aún así... No está basado, bueno, es un... inspiración, está digamos. inspirado, pero no se parece en nada. O sea, sí, solo se parece en que hay dos hermanos y la muerte de una chica, pero no aparece más, no se parece más. En el cuento son holandeses y Atxaga me dijo, para mí estos son vascos, por el rollo ese de la soledad y todo ese tinglado. ¿Y qué querías decirme? No, lo que te quería decir es que cómo puedes partir de una referencia que es completamente foránea, que es Borges, que, bueno, pese a ser argentino, tiene su propio universo, cómo sois capaces de traerlo a Euskal Herria y además en un ambiente que es muy identificable, o sea, muy de la tierra. El ambiente del pueblo, del caserío, con una atmósfera muy cerrada. Pero bueno, es decir, que me parece interesante eso que consigues hacer con... encarnar en un lugar cercano algo que es un motivo mundial o internacional o universal. Sí. Entonces eso también está en La carta del amigo, porque yo, para hacer La carta del amigo, me vi varias veces la película de Ophuls, Carta de una desconocida. Y de Carta de una desconocida escribí un cuento, yo solo, sin ayuda de co-guionista. Escribí una carta y la carta esa era en castellano, la carta que le envía el amigo suyo, el amante, al preso, pero hablando para que me tradujeran al euskera Igor Elorza, me dijo, ¿por qué no haces que él quiere que le escriban otra carta diferente? Entonces la carta que él desea, la segunda, la del euskera, es muy diferente, aunque parece igual, a la primera. La segunda es ideológicamente más afín al preso que la primera. Pues no sé si eso, si no se lee con muchos esos matices, No, yo creo que sí. No sé si se percibe muy bien. Sí, yo creo que sí. En cualquier caso, a lo que voy es un corto que puede, o sea, que estando muy localizado aquí, con es un preso de ETA, sus relaciones, etcétera. Quiero decir que habla de un conflicto relacional, es las frustraciones, ¿no? Quizá que también tenemos en nuestras relaciones, es algo que se puede entender más allá de que esté ambientado en Euskal Herria y con el trasfondo de ETA, etcétera, ¿no? También en el corto me hizo la música otro amigo que se llama Juan Carlos Pérez, que es más conocido por Itois, pero bueno, pero Juan Carlos me hizo la música especialmente para el corto. Y me gusta mucho cómo ha quedado la música aquí. Sí, sí, sueles trabajar bastante, ¿no? Le das importancia a la banda sonora. En una entrevista comentaste que a ti lo que te definía o lo que definía tu obra era la dispersión, que quizá habías trabajado un poco sin un rumbo muy claro, que no hacías una cosa pensando en que eso te iba a llevar a otro punto. El Ikuska 9, yo cuando hice pensaba que igual me encargaban otro Ikuska, lo que pasa es que la serie luego desapareció, pero iba a hacer el Ikuska del crecimiento de un niño desde que nace hasta que tiene 7 años, según las teorías de Piaget, y eso por diferentes cosas me gustó, pero nunca hago algo pensando en que voy a hacer la siguiente a partir de ahí. Por ejemplo, para hacer Oraingoz, después de hacer Oraingoz no me conducía a mí a hacer otra cosa, estilo Oraingoz, no, nunca. Hay otros cineastas, pues, por ejemplo, no sé, no voy a poner ejemplos, pero que están en el cine, que hacen películas como churros, quiero decir, que una película les conduce a otra, que aunque no sean todas muy similares, sí son una a partir de la otra. En ese sentido yo no proyecto mi futuro para hacer otro. Después de La carta del amigo no pensaba yo hacer otra película del mismo tema, ni del mismo sentido, ni nada.
Pero en todo caso no me parece que tu obra sea nada dispersa, ¿eh? Esto lo hemos comentado varias veces, yo creo que hay un hilo transversal, hay una cierta coherencia en esta faceta que tienes tú de, hemos dicho, cronista audiovisual del arte vasco. Has dedicado varios documentales. Es el número 2. El número 2 siempre aparece. El número 2 siempre aparece, el tema, incluso en la carta del amigo hay una simetría, hay una repetición narrativa, también estaba en Oraingo Sisengabé, que tiene dos protagonistas que son dos caras, digamos, de un mismo ser. Quiero decir, hay ciertos temas que aparecen en distintas películas, y luego el tema del conflicto del ser humano consigo mismo o con su arte. Todos los documentales que has hecho sobre arte hablan, son reflexiones del artista sobre su propia obra. El documental sobre Lehendakari Agirre, que era también un hombre en conflicto perpetuo, digamos, con el entorno, con las adversidades políticas, etc. Es decir, que hay ciertos elementos que yo creo que están en toda tu obra. Sí. Antes hemos hablado de lo que escribió Joseba sobre mí. Sí, voy... Sí, hay unas palabras de Joseba Sarrionaindia para definirte. Él dice: en el cine existen por un lado los personajes redondos y por otro los personajes lineales. Los redondos pueden ser personajes complejos, llenos de matices y contradictorios, como la gente real. Los personajes lineales suelen ser simples y unidimensionales. José Julián es un personaje completamente redondo. Sus obras también le salen así, bien redondas, enrevesadas, complicadas, tanto que algunas a veces no han podido filmarse. Me parece muy interesante porque tú y yo, que hemos trabajado analizando la obra de otros directores, siempre nos hemos encontrado y hemos coincidido en que esos proyectos que quedan sin hacer a veces son tan determinantes en la trayectoria de un director como lo que se ha hecho. Sí, por ejemplo, lo que hemos hablado antes de Wells, de Orson Welles, y otro Kubrick, que Kubrick dejó 3 grandes proyectos sin hacer, y eran los más, digamos, los más personales de él, ¿no? Sí, sin compararme con esos, yo he hecho 4 proyectos de los que no han podido salir adelante por problemas de financiación. Y alguno, el anteúltimo, estuvo a punto de salir, pero por un revés de una empresa se fue para atrás. Y luego ahora tengo un guión basado en los cuentos del rey Arturo de Joseba, que se llama Aquella maldita espada en el crisol, que es posible que se haga en teatro por Ander Lipus. Está en proyecto eso. No, me da cierta tristeza esto porque, volviendo a la época precisamente de Poch, tú escribiste en la revista Miqueldi algunos artículos, hemos mencionado, con una actitud muy positiva, muy optimista con respecto al posible cine vasco que se avecinaba, las nuevas opciones que había con estos nuevos aires, y quizá, pues eso, ver que hay ciertos proyectos que finalmente han quedado en el tintero, pues las dificultades que ha habido para hacer cine vasco... Sí, dificultades sobre todo o únicamente económicas. El problema... Y luego hay esas dificultades económicas que están ligadas a dificultades de censura industrial, es decir, no es la censura de antes, pero existe cierta censura temática de establecer qué es lo que es comercial y qué es lo que no es comercial. Y claro, eso es una cosa muy ambigua, porque se puede considerar comercial o no comercial una cosa según baremos muy relativos. Y si debe ser ese el único criterio para financiar también un proyecto. Bueno, pues si te parece, damos la palabra o damos pie a los asistentes para que pregunten, comenten, o si alguien quiere... Sí, no, quería preguntar cuál era el motivo por el que firmaban con... Una de las condiciones era firmar con seudónimo.
Lo digo porque, claro, el 76-77 ya había una cierta apertura, ya forma parte del proceso de transición, no eran los años 40 o 50. ¿Por qué firmabais con seudónimo? Sí. Eso es una idea de Achaga, que una de las condiciones para que publicarse es que nadie firmase con su propio nombre. No había ninguna razón política ni de censura, simplemente era una especie para quitar la idea de autoría. Bien. Luego sacó otra revista, La Chaga, del mismo tipo, diferente formato y menos páginas, pero que era estilo pot, que se llamaba García Arena, si conocéis. Y eso se contradice con la idea de luego de publicar libros sin seudónimo, con el nombre verdadero del autor, porque claro, para hacer la carrera no va a estar Bernardo publicando Baba Coac con el nombre de... pues iba a decir Ernesto Ibáñez, ¿no? Tenía que poner su propio nombre, que a la vez es un seudónimo, pero bueno, es un seudónimo que ya es su verdadero nombre. Pero no había ninguna razón, digamos, ideológica. Había una razón de tipo irónico, porque se jugaba con el título Poch. Entonces firmaba, por ejemplo, María Pocheta Castero, o Me cago en Poch, o había juegos lingüísticos que se hacían con el nombre, pero tienes razón en que había una especie de disolución de la autoría, y que era una autoría más general. En cualquier caso, más o menos se sabía quién era quién, más o menos. Era una especie de negación de la idea de autoría, eso es lo que era. Pero no sé, a nadie se le preguntó si estaba de acuerdo. O sea que... Luego ha sido bastante difícil, sobre todo yo creo que para John Cortázar, el volver a revisar todos los 6 números de Pot y averiguar de quién era cada artículo. Bueno, yo firmaba con mi nombre, ¿eh? Yo firmaba con mi nombre. O sea, yo firmaba yo. O sea, lo tengo... Había gente que no eran los del grupo, que firmábamos con nuestros nombres. Eso está en la imprenta. Vamos. Había un componente en Pot que es muy importante, que ahora no se da, en toda esta cosa que tenemos una cultura en el mal sentido universitaria, que hemos hablado antes de publicar en revistas científicas, entre comillas, etcétera, 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 que había la idea en Pot, era la idea de juego. Aunque la vida era una cosa seria, pero la idea de, para crear, había que ser capaz de jugar, de tener la idea de juego. Y eso existía en la revista en todos los componentes de la gente que estábamos allí. La cosa lúdica. Eso se ha perdido un poco, ¿no? Ahora tenemos una cultura muy plumbea, quitando la música. Sí, igual la literatura se toma demasiado en serio, ¿no? ¿Quieres decir? Que igual la literatura se toma demasiado en serio ahora mismo. No controlo muy bien la literatura en euskaldun, pero a mí, por lo que amigos míos me hablan, sí hay cosas que están en la onda esa. No muchas, pero sí hay. ¿Alguna intervención más? Bueno, honen bestez bukatuko dugu gaurko saioa, mila esker hona etortzeagaitik eta, bueno, beste bat arte. Mila esker.